Buen día, mis compañeros y yo vamos a hablar sobre el tema constructivismo y asimismo lo vamos a argumentar y también lo vamos a defender. Tenemos el constructivismo de Kant. Especialmente este era aplicado a la filosofía moral. Sostenía que los principios étnicos no son verdaderos objetivos descubiertos en la realidad como un objetivo moral, ni meras preferencias subjetivas, sino el resultado de un procedimiento en construcción racional, llevado a cabo por agentes libres e iguales. Para Kant, la razón práctica es que la legislación a través del imperativo categórico, que es un procedimiento, un test universitario que todo ser racional debe usar para determinar si una máxima es moralmente correcta. Este enfoque implica que la moralidad se construye a partir de la autonomía y la racionalidad de las personas, garantizando objetividad de las exigencias morales, sin depender de factores externos como Dios o la naturaleza, sino de la propia capacidad de la razón para darse leyes universales. Muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañero. Defiendo el constructivismo kantiano porque me parece una forma racional y justa de entender la moral. Kant dice que los principios éticos no dependen de creencias externas ni de lo que a cada quien le guste, sino de la razón que todos compartimos. Esto significa que las normas morales se constituyen desde nuestras autonomías y nuestra capacidad de pensar de manera universal. El imperativo categórico enseña que debemos actuar solo según principios que podríamos conversar en leyes para todos, promoviendo así la coherencia, el respeto y la igualdad moral. Por eso creo que el constructivismo kantiano ofrece una base firme para una ética racional y universal. Este planteamiento también redefine el papel del sujeto moral, ya que no es un simple receptor de normas externas, sino un legislador activo dentro del reino de los fines. La moralidad desde esta perspectiva es una obra conjunta de la razón humana, ya que nos otorga valor a las acciones no por sus consecuencias, sino por la intención de obrar conforme el deber. Así, el constructivismo haitiano une libertad y responsabilidad, mostrando que la verdadera autonomía no consiste en hacer lo que uno desea, sino que en obedecer las leyes que la propia razón reconoce como válidas para todos. De este modo, la ética haitiana establece una base racional y universal para la moralidad, fundada en la dignidad y en la capacidad del ser humano para autolegislarse. Con ustedes, el día de hoy a mí me tocó argumentar un poco sobre el constructivismo, en el cual se basa sobre Kant, en por qué es mejor el constructivismo que el realismo. El constructivismo, según Kant, dice que el ser humano no solo recibe las normas o el conocimiento, sino que los construye con su propia razón. Esto quiere decir que no aprendemos ni actuamos solo porque alguien nos diga, sino porque nuestra mente y nuestra conciencia nos ayuda a crear el sentido de lo que está bien y lo que está mal. Por ejemplo, si veo a alguien que necesita ayuda, nadie me obliga a hacerlo, pero mi razón me dice que debo de ayudarlo porque quisiera que todos hicieran lo mismo conmigo. Eso es crear una norma moral desde mi razón, no solo siguiendo una regla. En cambio, el realismo piensa que la moral y el conocimiento ya existen fuera de nosotros como si fuéramos verdades que solo debemos aceptar. Por ejemplo, una persona ayuda porque podría ser Dios o la naturaleza que lo manda, se podría decir, no porque ella misma lo haya razonado. Entonces, Kant defiende el constructivismo porque reconoce que el ser humano es libre
y responsable, capaz de pensar, crear sus propios valores universales. Esto quiere decir que Kant se basa más sobre el constructivismo, porque desde un punto de vista nosotros como seres humanos pensamos y podemos crear nuestro propio razonamiento de lo que está bien y de lo que no está mal. En pocas palabras, el realismo dice que la verdad y la moral ya existen fuera, en cambio el constructivismo dice la verdad y la moral se construyen dentro de nosotros con la razón. Gracias. Según Kant, el ser humano no solo obedece leyes morales, sino que las crea a través de su razón. Por eso, cada persona puede decidir correctamente sin buscar premios ni temer castigo. Para Kant, ser libre no es hacer lo que uno quiere, sino obedecer las leyes morales que uno mismo se impone racionalmente. Así la verdad, moralidad surge cuando actuamos por deber y no por interés. Y se demuestra que libertad y moralidad van unidas. Solo quien es libre puede actuar moralmente y solo quien actúa moralmente es verdaderamente libre. Bueno, en conclusión, el constructivismo kantiano propone que tanto el conocimiento como la moralidad son productos de razón humana, entendiendo como una facultad activa y autónoma que organiza, interpreta y da sentido a la realidad. En el ámbito moral, Kant sostiene que los principios éticos no son variedades externas, descubiertas en el mundo ni simples preferencias subjetivas, sino, sino construcciones racionales elaboradas por agentes libres e iguales. A través de la razón práctica, cada individuo puede determinar lo correcto mediante el imperativo categórico, que actúa como un procedimiento universal para actuar sin una acción podría convertir en una ley moral para todos. De este modo, la moralidad kantiana se fundamenta en la autonomía y la racionalidad, garantizando una ética universal que no depende de Dios, la naturaleza o la tradición, sino de la capacidad del ser humano para autolegislarse. El sujeto moral deja de ser un receptor pasivo, una norma externa y se convierte en un legislador activo dentro del reino de los fines, responsable de crear una regla que guía su conducta. Esta visión une la libertad y la responsabilidad y afirma que ser libre no significa hacer lo que uno desee, sino que obedecer las leyes que la propia razón reconoce como válidas para todos. Entonces, por último, Kant defiende el constructivismo porque ofrece una base racional, justa y universal para la moral, donde cada persona, al actuar por deber y no por interés, demuestra su verdadera libertad. La ética kantiana muestra que la moralidad no se impone desde fuera, sino que se construye desde la razón y la conciencia, reafirmando la dignidad del ser humano como creadores de los valores que orientan su vida y la convivencia con los demás. Gracias.